Capítulo 16. Ver a Nora y Ren así le hizo incapaz de sacar a relucir las quejas. Nora, llamó suavemente, acercándose. Nora, déjame ayudarte. Nora levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas y lleno de desesperación y esperanza. Jaume. Por favor, necesita ayuda. Está perdiendo mucha sangre. No sé qué hacer. Jaume se arrodilló junto a ellos y evaluó rápidamente las heridas de Ren. La herida era grave y necesitaban detener la hemorragia de inmediato. Se concentró y dejó que su aura fluyera por sus manos mientras aplicaba presión sobre la herida. Raspó cada partícula de aura, amplificó su aura hasta el máximo, aumentó su semblanza hasta que Jaume sintió que su cuerpo se llenaba hasta el borde. Quédate con nosotros, Ren, dijo Jaume con firmeza y voz firme. No te perderemos. Mientras trabajaba, la mente de Jaume trabajaba a toda velocidad. Tenían que llevar a Ren a un lugar seguro, pero con los Grimm todavía descontrolados, no sería fácil. Miró a Nora, que agarraba la mano de Ren sin apartar la mirada de su rostro. Nora, tenemos que trasladarlo, dijo Jaume con suavidad. Tenemos que volver a la ciudad y buscar ayuda médica. Mi semblance puede curarlo, pero no puedo producir la sangre que perdió. Puedes protegernos. Mantendré mi semblance concentrado en él. Aplastaré a todos los malditos Grimm que se acerquen. Nora asintió, secándose los ojos y recuperando la determinación. Sí, puedo. Solo dime qué hacer, pero el Nuk. Ya he masacrado a ese hijo de puta, dijo Jaume con frialdad, interrumpiéndola. Vamos. Jaume levantó a Ren con cuidado. Con la herida cerrada, podía concentrarse en curar las entrañas de Ren. Jaume abrió el camino de regreso a través del bosque, moviéndose lo más rápido y suavemente posible. Ánimo, Ren, murmuró Jaume con voz decidida. Ya casi llegamos. Aguanta un poco más. Mientras regresaban a la ciudad, el aura de Jaume pulsaba intensamente mientras curaba y potenciaba el aura de Ren y Nora simultáneamente. Jaume llamó a Winter a través de su auricular, con voz urgente. Señorita Winter, necesito ayuda. Mi semblance mantiene con vida a mi amigo, pero no puede luchar ahora mismo. Necesito una aeronave para conseguir ayuda. Winter respondió, pero Jaume podía escuchar explosiones en el fondo y en la distancia. Jaume, no puedo arriesgarme a usar ninguna aeronave ahora mismo. El colmillo blanco está atacando la ciudad y asaltando Heiban. Entonces por favor envíenlo a la clínica de Mistral si pueden. Jaume chasqueó la lengua con frustración. Se giró y vio a Nora aplastando la cabeza de un Grimm hasta convertirla en pulpa. Su aura se amplificó hasta el punto de que hizo volar al Grimm. Nora, gritó Jaume, con un tono autoritario que no ofrecía ninguna negativa. Tenemos que llegar a la clínica médica de la ciudad. Vamos. Nora asintió con la cabeza, con una mirada feroz y determinada. Entendido, Jaume. Dirige el camino. El miedo y el caos invadieron a los Grimm mientras se dirigían hacia Mistral. Jaume tuvo que unirse a la lucha, llevando a Ren en su hombro izquierdo mientras empuñaba a Crocea Mouse con el derecho, defendiéndose de los Grimm que Nora no pudo detener a tiempo. No os mováis. Gritó Jaume, y su espada atravesó a un Beowulf que se abalanzaba sobre ellos. Ya casi llegamos. Nora aplastó a un grupo de Crips, blandiendo su martillo con una furia implacable. Te cubro las espaldas, Jaume. Se abrieron paso a través de las calles, la ciudad que los rodeaba era un campo de batalla. Explosiones y gritos resonaban en el aire, pero Jaume seguía concentrado en llevar a Ren a un lugar seguro. Su aura latía con cada paso, sanando y fortaleciendo a sus amigos. Mientras se acercaban a la clínica médica, el corazón de Jaume latía con fuerza, con una mezcla de miedo y esperanza. Solo un poco más, Ren, murmuró, apretando el agarre de su espada. Ya casi llegamos. Llegaron a la clínica, cuyas puertas milagrosamente estaban intactas en medio del caos. Jaume empujó la puerta y gritó pidiendo ayuda. El personal médico acudió en su ayuda, tomó a Ren de los brazos de Jaume y lo colocó en una camilla. Con una última oleada de amplificación, dejó que se llevaran a Ren. Jaume se volvió hacia Nora con determinación inquebrantable. Lo logramos. Ahora debemos asegurarnos de que este lugar siga siendo seguro. Nora asintió con la cabeza, con una mirada acerada. ¿Cuál es el plan? Jaume agarró a Crocea Mouse y su aura volvió a cobrar vida. Protegemos esta clínica y a todos los que están en ella. Ningún Grimm logra pasar. No bajo nuestra vigilancia. Prioricemos a los civiles. Jaume estaba preocupado por lo que estaba sucediendo en Heiban, pero no tenía tiempo para pensar en ello. La gente de la clínica necesitaba ayuda. Se volvió hacia Nora. Nora, a cualquier colmillo blanco que venga aquí, le destrozarán las piernas. Nora asintió con la cabeza, con una determinación feroz en sus ojos. Había muchas preguntas que quería hacer, pero no estaba de humor. Hace apenas unos segundos, casi había perdido a Ren, y ahora no iba a dejar que nada lastimara a su compañero. Las preguntas podrían venir después. Jaume se dio la vuelta y se dirigió a la gente de la clínica, con voz tranquila pero autoritaria. Todos, quédense quietos y conserven la calma. Estamos aquí para protegerlos. Jaume mostró su licencia de cazador. El miedo y la incertidumbre en la sala eran evidentes, pero la presencia y las palabras de Jaume aportaron una sensación de tranquilidad.
Podía ver la ansiedad en los ojos de los pacientes y el personal, pero también había un atisbo de esperanza. Se dirigió a la entrada principal y se colocó al lado de Nora. Ambos sabían que Grimm y Colmillo Blanco no detendrían su ataque solo porque estaban en una clínica. Ten cuidado, le dijo Jaume a Nora, agarrando con más fuerza a Crocea Moores. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Nora asintió y escudriñó el entorno con la mirada. Estoy lista, Jaume. Nada se nos escapará. Los minutos parecían horas mientras hacían guardia, los sonidos distantes del combate resonaban por las calles. La mente de Jaume trabajaba a toda velocidad, tratando de formular un plan tanto para la defensa como para la evacuación si llegaba el momento. Su aura se había agotado por curar a Ren, pero aunque sentía que le dolía el cuerpo, no podía permitirse descansar y, por lo tanto, inhaló el aura hasta que volvió a estar llena. De repente, la puerta se abrió de golpe y un grupo de agentes de Colmillo Blanco irrumpió con las armas en la mano. Jaume y Nora entraron en acción de inmediato. Nora, ahora. Gritó Jaume, cargando contra el enemigo más cercano. El martillo de Nora se balanceó con una fuerza brutal y derribó a dos agentes de un solo golpe. Se movió con una ferocidad que coincidía con su determinación, asegurándose de que cualquiera que intentara atravesar sus defensas se arrepintiera de ello al instante. Jaume se enfrentó a otro agente y su espada chocó contra una hoja. Paró el ataque y contraatacó con precisión, desarmando a su oponente e incapacitándolo con un golpe rápido. Sus movimientos estaban impulsados por una mezcla de adrenalina y determinación inquebrantable. En cuestión de momentos, la escaramuza había terminado. Los agentes de Wittefang estaban incapacitados y su amenaza neutralizada. Permanezcan alerta, dijo Jaume, con voz firme a pesar del cansancio. Pasaron horas mientras Jaume y Nora se mantenían firmes, protegiendo la clínica de cualquier amenaza. Ya fuera Grimm o Wittefang, nadie podría pasar. Si no fuera por el martillo de Nora, sería la parte plana de la espada de Crocea Moores lo que verían antes de quedar inconscientes. A medida que avanzaba la tarde, Jaume le dijo a Nora que vigilara el interior mientras él se quedaba afuera, atento a cualquier Grimm. Los enfrentó de frente, negándose a descansar, corriendo hacia los objetivos y apuñalándolos repetidamente o clavando su espada en el suelo, lo que provocó ondas de choque que dañaron a los enemigos cercanos que intentaban dominarlo. Jaume luchó sin descanso, moviendo su cuerpo con puro instinto y determinación. No podía oír ninguna voz en su cabeza. Pero se sentía horrible tener los recuerdos de alguien que preferiría no tener. Los recuerdos de Lafteran eran una carga, pero incluso si las voces en su cabeza lo regañaban, no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que algo lastimara a alguien en su interior. No pienses, solo empújame, sonó Crocea Moores. Se sobrepuso al cansancio, su aura parpadeaba pero nunca se extinguía. Cada golpe de su espada, cada estocada al suelo, estaba impulsada por su inquebrantable determinación de proteger. Su cuerpo clamaba por descansar, pero él lo ignoró y se concentró únicamente en la tarea que tenía entre manos. Podremos descansar cuando estemos muertos, caballero, intervino la voz del caballero. La voz del hombre de corbata amarilla añadió, no te atrevas a apresurarte por esto. Simplemente estamos teniendo un remordimiento de conciencia. Cuando el sol empezó a ponerse y a teñir la ciudad de un tono rojizo, Jaume se tomó un momento para recuperar el aliento. Las calles estaban llenas de restos de la batalla, pero hasta el momento había logrado mantener la clínica a salvo. Miró hacia la entrada y vio a Nora vigilando dentro, con los ojos alerta y preparada para cualquier señal de problemas. Jaume, ¿estás bien?, gritó Nora con voz preocupada. Estoy bien, Nora, respondió Jaume, aunque su voz sonaba tensa. Solo estoy vigilando. Los ojos de Nora se suavizaron por un momento, al comprender el daño que la batalla le había causado. Tú también necesitas descansar, Jaume. Jaume asintió, apreciando su preocupación, pero sabiendo que no podía detenerse todavía. Descansaré cuando sea seguro. Necesitamos aguantar un poco más. Mientras la última luz del día se desvanecía, Jaume continuó su vigilia. Cada Grimm que se acercaba se encontraba con el filo de su espada, cada agente de colmillo blanco que se atrevía a atacar era eliminado rápidamente. Su mente era un torbellino de recuerdos y dolor, pero se mantuvo firme. No, simplemente se estaba distrayendo mientras los recuerdos surgían. Los recuerdos del caballero oxidado, el Lafteran, se arrastraban lentamente en su cerebro. No tengas miedo, al final seguiremos siendo Jaume Ark, dijo la voz oxidada con calma. Solo, un poco más experimentados, eso es todo. Finalmente, cuando la noche cayó de verdad y la ciudad quedó en silencio, las incesantes oleadas de enemigos se ralentizaron. Jaume se permitió un momento para apoyarse en la pared, con el cuerpo pesado por la fatiga, mientras veía aeronaves con los colores de Atlas aterrizando cerca de la clínica. Los heridos graves fueron trasladados inmediatamente, mientras que el resto fue conducido a los dirigibles hasta que estuvieron abarrotados hasta el tope. Nora empujó la camilla de Ren y entró en la rampa, seguida de cerca por Jaume. Subieron a una de las aeronaves, su alivio era visible, pero su vigilancia era inquebrantable. La aeronave se dirigió hacia la nave privada de Winter y aterrizó sin problemas en la bahía. En cuanto se abrieron las rampas, Nora siguió al personal médico y se aseguró de permanecer al lado de Ren mientras lo llevaban en silla de ruedas a la bahía médica para recibir más tratamiento. Jaume se apresuró a llegar al centro de mando,
ignorando las manchas de sangre que manchaban su abrigo y sus zapatos. Se esforzó por superar el cansancio y la adrenalina que aún le quedaba, sabiendo que necesitaba ponerse al día sobre la situación en Heiban y enterarse de lo que estaba pasando. El centro de mando era un hervidero de actividad. Los soldados y oficiales de Atlas estaban ocupados monitoreando la situación, comunicándose con varias unidades y elaborando estrategias para la defensa de la ciudad. Winterstne se encontraba en el centro, dirigiendo las operaciones con su habitual autoridad serena mientras se coordinaba con las autoridades de Mistral. Jaune, reconoció Winter mientras se acercaba y sus ojos se posaron brevemente en las manchas de sangre de su ropa. Me alegra ver que todavía estás de pie. Apenas, respondió Jaune, con la voz cargada de cansancio. Pero logramos mantener la clínica a salvo. ¿Cómo está la situación en Heiban? La expresión de Winter se endureció. Es terrible. El asalto del Colmillo Blanco está más coordinado de lo que habíamos previsto y los Grimm se están aprovechando del caos. Estamos haciendo todo lo posible para mantener la línea, pero necesitamos a todos los combatientes capaces. Jaune asintió, sintiendo el peso de la situación sobre él. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Winter lo miró. Por ahora, descansa y reagrúpate. Tenemos equipos que aseguran el perímetro y evacúan a los civiles. Heiban ya está haciendo retroceder a los Wittefang y tuvimos ayuda de los cazadores del valle, que estaban cerca. Has hecho más que suficiente por ahora. Te llamaré cuando tengamos un plan en marcha. Jaune quiso protestar, insistir en que podía seguir luchando, pero sabía que Winter tenía razón. Estaba exhausto y esforzarse más podría hacerle más daño que bien. Está bien, dijo de mala gana. Pero en cuanto me necesites, estaré listo. Winter asintió brevemente. Entendido. Descansa un poco, Jaune. Se dio la vuelta para marcharse y se dirigió a la enfermería para comprobar cómo estaban Ren y Nora. Mientras caminaba por los bulliciosos pasillos de la aeronave, no pudo evitar la sensación de que se había perdido algo y de que tal vez había sido demasiado negligente. ¿De qué estás hablando? La voz del hombre de corbata amarilla se tensó en su cuello. No eres más que un mediador con una licencia de cazador comprada. ¿Qué puedes hacer? No eres como Ozma, que es un mentiroso y maniático del control. No seas como él. Nunca seas como él. Al llegar a la enfermería, Jaune encontró a Nora sentada junto a Ren, que estaba recibiendo tratamiento. Levantó la vista cuando él entró, con una mezcla de alivio y cansancio en sus ojos. Hola, dijo Jaune suavemente, acercándose a ellos. ¿Cómo está? Los médicos dicen que está estable gracias a ti, respondió Nora, con un tono de preocupación y esperanza a la vez. Todo irá bien. Jaune dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. Es bueno escuchar eso. No, gracias a ti por cerrar un agujero en Rennie. Pensé que lo perdería. Yo. Si no lo hubieras hecho. Nora se estremeció mientras le dedicaba una pequeña sonrisa cansada. ¿Y tú? Parece que te estás quedando sin energía. Jaune se rió débilmente. Estoy bien. La señorita Winter me dijo que descansara, así que supongo que no tengo otra opción. Nora asintió y su expresión se suavizó. Jaune, gracias. Jaune se dio cuenta de que Nora tenía mucho que decir sobre lo que había sucedido en Beacon, pero no abrió esa herida. Sabía que habían pasado por sus propios medios y tenían todo el derecho a estar enojados por haber hecho trampas para entrar en Beacon. Y, honestamente, había pasado demasiado tiempo y los recuerdos lo hacían sentir como si no los hubiera visto en décadas. ¿Qué esperabas? Dijo la voz oxidada con tristeza. Beacon, cruzar continentes para ayudar a Ruby fueron solo 3 pequeños años de mi vida, y no fueron nada comparados con el tiempo que pasé en Ever After, es una fracción, un hermoso y trágico recuerdo en el mejor de los casos. He vivido más tiempo en Ever After que en Remnant. Nora, comenzó Jaune en voz baja, sé que hay muchas cosas de las que no hemos hablado, pero por ahora espero que se mantengan a salvo. Nora asintió con la cabeza, con comprensión en sus ojos. Luego Jaune se fue. Podía sentir la influencia del Afteran aferrándose fuertemente a su mente, cuerpo y alma. Con un suspiro, Jaune colocó a Crocea Moore suavemente contra la pared y se hundió en la cama, hundiendo su cuerpo en el colchón. En el momento en que se quedó solo, las voces se hicieron presentes, una cacofonía de pensamientos y recuerdos que no pudo silenciar. Primero surgió una voz bien informada, con un tono analítico y escrutador. La brecha. ¿Cómo sucedió? ¿Y cómo se involucró tanto el Colmillo Blanco? Antes de que Jaune pudiera reflexionar sobre la pregunta, otra voz, áspera y mordaz, lo interrumpió. La voz de la corbata amarilla, apretándose alrededor de Jaune como una soga. Es obvio. Lo hicieron para asustar a la gente. Bueno, lo hicieron muy bien porque después de esto, no hay nada más que negociar. Todos los muertos, la destrucción y los Grimm vagando por ahí serán un dolor de cabeza. Jaune apretó los puños, el peso de las palabras lo oprimía. La voz del hombre de corbata amarilla siempre era brutal, nunca edulcoraba la cruda realidad de su situación. Sabía que era lo correcto, la devastación era inmensa y el camino hacia la recuperación sería largo y arduo. Entonces, una voz curiosa intervino, con un tono más ligero pero no menos insistente, deberíamos haber seguido el botón amarillo, reflexionó, como si la solución fuera así de sencilla.
Jaune se frotó las sienes, intentando acallar las voces. Basta, murmuró para sí mismo. No puedo lidiar con esto ahora. Pero las voces no cedían. Nunca lo hacían. Eran parte de él, fragmentos de su conciencia que cuestionaban, criticaban y cuestionaban cada decisión que tomaba. Información en la que podía confiar cuando no lo molestaban. La brecha. Susurró, haciéndose eco de la pregunta de la voz bien informada. ¿Cómo sucedió? Repasó mentalmente los acontecimientos en busca de respuestas. La participación de los colmillos blancos no era ninguna sorpresa, siempre habían sido una espina en su costado, pero el momento y la escala del ataque no tenían precedentes. Parecía demasiado coordinado, demasiado preciso, pero también apresurado, como si se hubiera apresurado. Alguien había orquestado este caos, pero ¿quién? Los pensamientos de Jaune fueron interrumpidos nuevamente por la voz del hombre de corbata amarilla, su dureza atravesó su reflexión. ¿Quién más podría hacer este ataque además de un maldito animal que odia a los humanos? Ya viste los recuerdos antes. Un gato negro está siendo atraído por un camaleón, comenzó la voz, y cada palabra le provocó escalofríos a Jaune. El camaleón intenta darle al gato negro la oportunidad de redimirse y unirse al bando correcto. A Jaune se le quedó la respiración atrapada en la garganta mientras la voz continuaba, las imágenes vívidas en su mente. El gato negro se niega, pero se entera por el camaleón de sus planes. Intenta atacar, pero el toro se entera de que el gato negro está cerca de un copo de nieve. Enfurecido, el toro decide atacar en un refugio, en busca de una lámpara que solo un cuervo puede abrir. Jaune salió de su cabina, navegando por los bulliciosos pasillos de la aeronave, se dirigió al centro de comando donde Winter Schnee supervisaba las operaciones. Señorita Winter, llamó Jaune mientras se acercaba a ella, con un tono urgente pero profesional. Podemos ponernos en contacto con el director de la Academia Heiban. Winter se volvió hacia él con expresión seria. No, pero se nos ha permitido aterrizar en Heiban para obtener la ayuda de los estudiantes y defender la academia, respondió. No podemos dejar a los civiles en la naturaleza y el vuelo de regreso a Argas o a cualquier ciudad es demasiado peligroso con los Grimm rodeando la ciudad. Jaune asintió, asimilando la información. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? La actitud serena de Winter vaciló levemente mientras exhalaba, su frustración era evidente. La situación es un desastre, Jaune. Yo también estoy perdida. Menagerie solo ha emitido una condena del ataque del colmillo blanco. Afirman no tener ninguna participación, pero el colmillo blanco actual está demasiado bien armado, equipado con tecnología Atlas de ingeniería inversa. Está claro que se han estado preparando para esto durante mucho tiempo. Pero afortunadamente, han sido repelidos por el esfuerzo del personal y los estudiantes. En cuanto al número de muertos, no puedo imaginarlo. Heiban, ha caído. La mente de Jaune trabajaba a toda velocidad, intentando idear una estrategia. Antes de que pudiera hablar, la voz cínica del hombre de corbata amarilla emergió, llena de desprecio. Todos nuestros esfuerzos en esas reuniones, toda la diplomacia, fueron en vano. Los muertos nos están gritando por nuestra negligencia. Jaune ignoró la voz mientras la aeronave de Winter atravesaba las nubes y comenzaba su descenso hacia la Academia Heiban. Se volvió hacia Winter con determinación en su rostro. Despejaré un camino, dijo, agarrando a Crocea Mouse con fuerza. Winter asintió con su expresión siempre tranquila. Ten cuidado, Jaune. Jaune asintió mientras se dirigía rápidamente a la plataforma de la aeronave, con la mente concentrada en la tarea que tenía entre manos. Cuando se abrió la escotilla, saltó hacia abajo y clavó la punta de Crocea Mouse en el suelo como si fuera un meteorito cargado de energía. El impacto creó una poderosa onda expansiva que destrozó la marea de Grimm que se encontraba debajo y los hizo caer al suelo. Una manada de Beowulf se acercó, pero Jaune no tuvo tiempo que perder. Con su aura impregnada en cada ataque, se movió con precisión y velocidad, cortando a los Grimm con una eficiencia implacable. Despejó la zona de aterrizaje, asegurándose de que el área fuera segura para los soldados Atlas que se acercaban. Mientras los soldados comenzaban a asegurar el perímetro, la voz de Winter resonó en el auricular de Jaune. Jaune, revisa las torres de control de la cámara de vigilancia. Necesitamos asegurarnos de que nuestras comunicaciones sean seguras. El patio de la Academia Heiban se extendía ante Jaune mientras atravesaba el campus. El amplio espacio estaba enmarcado por densos bosques. En el centro del patio había una fuente, rodeada de frondosos arbustos y bancos de madera. A lo largo del perímetro del patio, unos postes de luz rotos hacían de centinela. Más allá de los árboles, Jaune vio que las torres gemelas de transmisión continental del reino de Mistral se alzaban imponentes. La Academia Heiban cuenta con 2 torres CCT idénticas en su campus, dijo una voz bien informada mientras se acercaba a la torre más cercana. Más baja y robusta que la torre Vale, con una base ancha y 2 niveles, sostenida por 4 arbotantes rojos. Deberíamos poder solucionar los problemas de cualquier terminal, si es que se pueden salvar algunas. Aún tengo en la cabeza nuestro entrenamiento con los ACOPS, dijo la voz oxidada. Podemos hacerlo. Simplemente haz lo que te digo. Jaune entró en la primera torre del CCT, con el corazón encogido al ver la masacre. Los cuerpos de los empleados y los estudiantes yacían esparcidos por el suelo y la mayor parte del equipo estaba destruido. Más adentro,
estaba claro que las bombas habían sido manipuladas y detonadas, dejando una escena de devastación. Jaune respiró profundamente y activó su auricular. Señorita Winter, soy Ark. La primera torre CCT está comprometida. Hay muertos por todas partes y el equipo está destruido. Parece que prepararon bombas de polvo y las detonaron. Son las mismas bombas que usan en el tren, observó la voz curiosa. Y por lo que puedo decir, también utilizaron las mismas bombas, añadió Jaune. Hubo una breve pausa antes de que Winter respondiera, con voz firme a pesar de la terrible noticia. Entendido, Jaune. Revisa la segunda torre. Necesitamos al menos un CCT operativo para la coordinación. Jaune asintió para sí mismo y se dirigió a la segunda torre con una renovada sensación de urgencia. Al entrar, encontró una escena similar, destrucción y muerte, pero esta vez, parte del equipo parecía rescatable. Evaluó rápidamente la situación, removió escombros y revisó las terminales. Winter, la segunda torre está dañada, pero algunos equipos siguen funcionando. Veré si puedo ponerlos en funcionamiento. Buen trabajo, Jaune. Haz lo que puedas, respondió Winter, con una mezcla de alivio y determinación en su voz. Jaune se puso a trabajar, utilizando sus rudimentarias habilidades técnicas y el conocimiento que obtuvo de los recuerdos del Afteran para armar un sistema de comunicación funcional. Los minutos parecían horas mientras trabajaba, pero finalmente, un destello de vida regresó a las pantallas. Señorita Winter, he conseguido poner en funcionamiento algunos equipos, aunque de forma temporal. Deberíamos tener capacidades de comunicación limitadas, informó Jaune, con el tono de un consumado profesional, a pesar del caos que lo rodeaba. Excelente, Jaune. Mantén la posición y enviaremos un equipo para que te ayude, respondió Winter, con el sonido del dirigible aterrizando de fondo. Los ingenieros se harán cargo. Jaune se tomó un momento para recuperar el aliento y sus ojos escrutaron la torre destruida. Cuando los soldados de Atlas llegaron para fortificar la posición, Jaune dejó la torre al equipo que tomó el control. ¿Por qué trabajamos así?, se preguntó. Somos mediadores, no cazadores. Nuestro papel es negociar, no luchar. La voz del caballero, firme y justa, respondió de inmediato, lo que estamos haciendo es lo correcto. Debemos proteger a Heiban y a su gente a toda costa. Eso es lo que hace un verdadero caballero. Además, estamos tratando con personas, dijo una voz. Solo que con palabras. Pero la voz de la corbata amarilla lo desaprobaba, con un cinismo evidente. Deberíamos ceñirnos a nuestros roles. No estamos preparados para este tipo de batalla. Me usaste porque es lo que Saf nos dio cuando comenzamos una nueva vida. Pero ¿dónde estamos ahora? Haciendo cosas de Huntsman. Tanto por la vida que le prometiste a tu hermana. Cuando Jaune entró en el gran salón de la Academia Heiban, la imagen que lo recibió fue de devastación. El espacioso edificio mostraba las cicatrices de la batalla. El aire estaba cargado de olor a humo y escombros quemados, y los colores verde y marrón, que alguna vez fueron vibrantes, estaban estropeados por marcas carbonizadas y manchas de quemaduras. Sus ojos recorrieron el interior, observando los daños. Una estatua de una mujer, que en su día había sido un punto de orgullo, se alzaba con sus rasgos oscurecidos por el hollín y la ceniza. La pasarela superior, a la que se accedía por unas escaleras laterales cerca de la entrada del salón, se alzaba sobre sus cabezas, proyectando sombras sobre la escena que se desarrollaba debajo. Las paredes, adornadas con diversas pinturas y pancartas azules con el símbolo de Mistral, ahora mostraban las marcas de la violencia. El hollín y los escombros se aferraban a las superficies, estropeando las obras de arte que alguna vez estuvieron impecables. Jaune atravesó el pasillo y sus pasos resonaron en el inquietante silencio. Las vitrinas de trofeos, que en su día contenían recuerdos de logros, estaban vacías o destrozadas, con su contenido esparcido por el suelo. Estaba claro que allí se había librado una feroz batalla. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras y los restos del fuego ardían en zonas dispersas por todo el salón. Jaune hizo una pausa y olió el aire con cautela. No era el olor acre del fuego natural ni del polvo encendido. Era algo completamente distinto. Antes de que pudiera procesarlo, la voz bien informada intervino con una deducción. Lo que hueles no es polvo, afirmó con total naturalidad. Y tampoco es un incendio natural. Debe ser el resultado de algún semblance. Jaune frunció el ceño mientras pensaba en las implicaciones. Las semejanzas eran habilidades únicas que poseían los cazadores y las cazadoras, y podían variar en sus efectos y aplicaciones. Lo que había causado la destrucción en el gran salón no era un incendio común. Entonces, la voz curiosa intervino y atrajo la atención de Jaune hacia los cartuchos de polvo usados que estaban esparcidos por el suelo. Siguió sus indicaciones y examinó las cicatrices de guadañas, cuchillas y puños grabadas en el suelo. Mientras Jaune observaba las consecuencias de la batalla, su mirada se posó en una imagen peculiar, un guante especial de Grimm, claramente aplastado por una bota. Antes de que pudiera comprender por completo su significado, la curiosa voz en su mente atrajo su atención hacia él. ¿Qué es esto?, reflexionó la voz, con un tono teñido de curiosidad. Jaune se acercó con cautela, estudiando el guante con el ceño fruncido. No se parecía a nada que hubiera visto antes, su diseño era siniestro y amenazador. Entonces, sin previo aviso, la voz oxidada estalló de furia.
Pertenece a Cinderfowl. Gruñó, el nombre destilaba desdén y rabia. ¿Por qué está viva cuando Beacon no ha caído? Oz debería haberla asesinado. El corazón de Jaume dio un vuelco al oír el nombre. No la conocía personalmente ni la había visto en persona, pero a juzgar por lo furiosa que estaba la voz oxidada y el dolor y sufrimiento que la mujer causaba en los recuerdos que estaba recibiendo de Lafteran. Ella era una mala noticia. Entonces, la comprensión lo golpeó como un golpe físico. Si Cinderfowl hubiera estado presente en la Academia Heiban, entonces esta batalla sería mucho más que una simple escaramuza. Sería un ataque directo orquestado por uno de los individuos más peligrosos de Remnant. La voz oxidada, con un tono marcado por una determinación sombría, dedujo las implicaciones de la presencia de Cinderfowl en la Academia Heiban. Teniendo en cuenta que está viva aquí y que Cinder no la mató y que probablemente esté cumpliendo las órdenes de Oz, eso significa que Cinder todavía está detrás de los poderes de la doncella de otoño y también de la reliquia. El corazón de Jaume se hundió al darse cuenta. La voz continuó, su análisis atravesó la tensión como una cuchilla. Solo había un rastro de 2 doncellas aquí, probablemente ella y Reivan, observó, su tono grave. Y las quemaduras fueron causadas por la semblanza de Cinder. Pero no hay indicios de que estuviera usando los poderes de la doncella. ¿Cómo diablos le arrebataron a Cinder la mitad de los poderes de la doncella del otoño? Es la magia de Ozpin. Jaume absorbió la información mientras su mente corría pensando en las implicaciones. Cuando Jaume entró en la sala de espera que se encontraba frente a la oficina del director Lyonheart, se encontró con una escena de desorden. El espacio, con sus sofás de cuero negro y los cálidos colores del otoño, mostraba las marcas de la violencia y el caos. La puerta de la oficina de Lyonheart solo revelaba las consecuencias de una feroz lucha. La oficina en sí tenía forma de semicírculo, con un semicírculo más pequeño que sobresalía hacia la puerta principal. Un gran escritorio de madera dominaba el espacio, su superficie estaba llena de papeles y escombros. En la esquina, una mesa pequeña y sillas ofrecían un entorno más cómodo para los invitados, pero estaban volcadas y rotas. A la derecha de la puerta principal, Jaume notó una pared que contenía un pasaje secreto, que conducía a una pequeña cámara donde un vidente todavía estaba flotando, observando, pero no parecía notarlo. Eso es lo que el director debe haber estado usando para facilitar la comunicación entre él y Salem, dijo la voz bien informada. Consiga alguna evidencia, ahora. Jaume sacó su pergamino y lo filmó antes de derribarlo. Luego continuó mirando a su alrededor. Vio 2 estanterías altas flanqueando la puerta, con su contenido esparcido por el suelo. La pared del fondo estaba cubierta por un único estante, lleno de libros, cajas y lámparas, mientras que unas escaleras proporcionaban acceso a los estantes superiores. Una alfombra verde rectangular conducía desde la puerta hasta el escritorio, pero estaba manchada de sangre y rota en algunos lugares. En el centro del techo colgaba un candelabro, cuyas 4 luces proyectaban un tenue resplandor sobre la habitación. Pero fue la figura caída cerca de las estanterías lo que llamó la atención de Jaume, la espalda destrozada del director Lyonheart yacía inmóvil en el suelo. Las manos de Jaume recuperaron el pergamino del bolsillo del director. Con un movimiento rápido, activó el dispositivo y rápidamente obtuvo acceso a los archivos del director Lyonheart en su terminal de trabajo. Cuando la pantalla cobró vida, siguió las voces y los ojos de Jaume se abrieron de par en par por la sorpresa ante los datos incriminatorios que se revelaban ante él. La lista de cazadores asesinados en nombre de Salem le provocó un escalofrío en la espalda. Fue un esfuerzo calculado para reducir la población de cazadores de Mistral, debilitando sus defensas e infundiendo miedo en los corazones de quienes se oponían a ellos. Pero fue la revelación sobre el asalto a Heiban lo que provocó una oleada de ira en las venas de Jaume. El ataque había sido coordinado para robar la lámpara bajo la apariencia de un asalto de los colmillos blancos. No debería haber empezado tan temprano, comentó la voz curiosa. Parece que atacaron antes de lo previsto. Me pregunto quién provocó su asalto apresurado. Mientras Jaume revisaba los datos, su mente daba vueltas pensando en las implicaciones. La traición era profunda y las consecuencias eran nefastas. Se habían perdido vidas inocentes y la ciudad de Mistral estaba ardiendo por las acciones de este cobarde. Deberíamos haber destripado a este bastardo cuando llegamos a esta ciudad, dijo la voz oxidada. Jaume no perdió tiempo en contactar a Winter, sus dedos volaron sobre la interfaz de su pergamino mientras iniciaba la transferencia de los datos incriminatorios. A medida que los archivos comenzaron a transferirse, la confusión de Winter era evidente en su voz, pero rápidamente se volvió fría mientras procesaba la información que le enviaban. Jaume, ¿qué significa esto? El tono de Winter era cortante, sus palabras estaban cargadas de preocupación y sospecha. Es una prueba, respondió Jaume con firmeza, con voz firme a pesar de la urgencia de la situación. Una prueba de las atrocidades cometidas en nombre de Salem, una prueba de la traición que ha sufrido el pueblo de Mistral. El silencio de Winter lo decía todo. Sus pensamientos corrían a toda velocidad mientras procesaba las implicaciones de los datos que tenía ante sí. Después de un momento, volvió a hablar, con una voz gélida y calculadora. Recupera los datos, Jaume, le aconsejó Winter, con un tono que no dejaba lugar a discusión. No podemos arriesgarnos a que caigan en manos equivocadas o que los manipulen. Tráemelos directamente y evaluaremos los próximos pasos. Jaume asintió, aunque ya tenían una copia. Sabía lo importante que era proteger la fuente y garantizar su seguridad. Con una rápida afirmación,
finalizó la llamada y se puso a trabajar para recuperar los datos de la terminal de Lioneart. Jaune se dirigió entonces hacia la estatua que ocultaba la entrada al ascensor oculto. Agarrando la grieta de la piedra con las manos desnudas, ejerció toda su fuerza, tensando los músculos mientras abría la entrada. La piedra cedió y dejó al descubierto el hueco oculto del ascensor que se encontraba debajo. Sin dudarlo, Jaune descendió a las profundidades y el sonido de sus pasos resonó en el espacio cavernoso. Cuando llegó al final, a Jaune se le hundió el corazón al ver lo que tenía delante. La bóveda estaba en ruinas. Las secuelas de la batalla habían dejado su huella, dejando tras de sí una estela de destrucción. La bóveda en sí era una gran cueva debajo de la escuela, con sus paredes revestidas de símbolos antiguos y grabados intrincados. Pero ahora, gran parte de ella estaba en ruinas, con escombros esparcidos por el suelo. La mirada de Jaune se fijó en los círculos del suelo, que estaban tenues y descoloridos. Jaune se acercó a la puerta de la cámara de las reliquias. La entrada estaba abierta sin señales de las medidas de seguridad que deberían haber estado en su lugar. Entonces alguien ya lo tomó. Al cruzar la puerta, Jaune se encontró en otra dimensión, con un vasto desierto que se extendía ante él. A lo lejos, un camino conducía al lugar donde debería haber estado la reliquia del conocimiento, sobre su pedestal de piedra. Pero el pedestal estaba vacío. No nos queda nada aquí, Jaune, dijo la voz curiosa. Pero, me pregunto qué reliquia será la próxima en ser atacada. Será Vale. Será Vacuo. O vendrán por Atlas. Necesito adelgazar, murmuró Jaune. Jaune abandonó la bóveda con el corazón apesadumbrado, pues la evidencia que llevaba encima lo oprimía. Sabía la importancia de lo que había encontrado y la urgencia de asegurarse de que llegara a las manos adecuadas era primordial. Al regresar a la aeronave, entró en el centro de mando y se encontró con una escena tensa que se desarrollaba ante él. Winter estaba enfrascado en una fría discusión con un hombre de cabello negro que vestía una capa, Kuro Brown. Necesitamos una aeronave para ir a Vale de inmediato, exigió Kuro con voz urgente. Hay algo que Ozpin quiere y que debe ser asegurado de inmediato. La respuesta de Winter fue gélida e inflexible. No tenemos nada que perder, Kuro. Ni mis fuerzas ni tampoco las de Mistral. Si quieres mi cooperación, me darás respuestas. ¿Y realmente esperas que te entregue los recursos que necesitamos cuando el colmillo blanco todavía está cerca? Jaune se acercó, sintiendo el peso de la evidencia en sus manos. Señorita Winter, comenzó, interrumpiéndolos, con voz firme a pesar de la agitación interior. Necesito informar sobre lo que vi en la academia. Tanto Winter como Kuro dirigieron su atención hacia él. Los ojos de Winter eran penetrantes, pero fue la mirada de Kuro la que atravesó a Jaune, evaluándolo con una intensidad seria. Ignorando la mirada de Kuro, Jaune continuó, el director Lioneart nos traicionó. El asalto a Heiban fue un esfuerzo coordinado para robar algo de la bóveda debajo de la academia. La expresión de Kuro se oscureció y su voz adquirió un tono serio mientras miraba lo que Jaune llevaba y exigía que se lo devolvieran. Entrégame eso, muchacho. Esto no es asunto tuyo. Jaune miró a Kuro a los ojos. No, respondió con firmeza. Kuro sonrió, con un borde peligroso en su sonrisa. Mal movimiento, muchacho. Antes de que Kuro pudiera sacar su arma, Jaune apuntó con su palma hacia Kuro y amplificó su semblanza. ¿Qué? La confusión de Kuro sobre lo que Jaune estaba haciendo era evidente, pero luego su suerte pareció volverse en su contra. Se tambaleó hacia atrás, se golpeó la cabeza con las terminales y dejó caer su arma. Los cartuchos de polvo del arma explotaron, dejando su arma inservible. Jaune dio un paso adelante, dispuesto a entregarle la evidencia a Winter, cuando sintió que una fuerza repentina y poderosa se la arrebataba de las manos. Levantó la vista y vio a una mujer pelirroja con ojos verdes que brillaban con el fuego de la doncella, que llevaba una lanza y un escudo en la espalda. Se mantuvo estoica mientras la carcasa se le arrancó de las manos. Pirra, dijo Jaune en voz baja. Los ojos de Pirra, llenos de la intensidad del poder de la doncella, se encontraron con los suyos. Lo siento, Jaune, dijo, con voz firme y sin emoción. Pero esta evidencia debe protegerse a toda costa. Esto, no es algo que cualquiera debería tener. No es tu obligación. Sigue siendo tan hermosa como el día en que la perdimos, dijo la voz oxidada en el tono más tranquilo que Jaune había escuchado. Pero parece que ella ya había elegido el destino de llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Sí, lo hizo, dijo con amargura la voz de la corbata amarilla. Por eso te sugiero que no sigas discutiendo. Ya no tiene sentido. Oh, Dios mío, la reliquia está con ella, Jaune, señaló la voz curiosa. Quizás para entregársela a Oz. Winter ya había sacado su sable y estaba a punto de afirmar su autoridad cuando una voz crepitó en el intercomunicador. Aquí el general A.I. Arnud. Informe al especialista Schnee. Winter informó rápidamente a A.I. Arnud de la situación, detallando el descubrimiento de Jaune y la evidencia crucial que había traído. El rostro severo de A.I. Arnud apareció en la pantalla, su mirada intensa y evaluadora. Después de unos momentos de tensión, la voz de A.I. Arnud rompió el silencio. Permita que Kuro y la señorita Nikous lleven la evidencia a Ozpin. Esta es nuestra máxima prioridad, especialista Schnee. Esta información no se irá de la habitación a menos que ellos. El perro siempre confía en Ozpin, gruñó la voz oxidada.
Ozpin será su muerte y él no lo sabrá. Jaune resopló y palmeó el pomo de Crocea Mouse. Kuro lo miró, mientras que la expresión de Pirra permaneció ilegible. Al girarse para abandonar el centro de mando, Jaune sintió una fría distancia de la mujer que una vez consideró una amiga cercana y aliada. Entendía sus razones y por qué lo había hecho, pero al final, ella había aplastado sus sueños en Beacon, al igual que los demás que nunca creyeron en él. No le habían dado la oportunidad de demostrar que podía triunfar como cazador y, al final, ella era igual que ellos. Jaune sospechaba que si hubiera estado despierto durante el ataque a Beacon, ella lo habría arrojado a un armario y lo habría llevado volando para mantenerlo a salvo. Pero Jaune no quería quedarse atrapado en el árbol mientras sus amigos luchaban por sus vidas. Mientras se alejaba, no pudo reprimir la amargura en su corazón. La voz del caballero intentó detenerlo, pero la voz oxidada la mantuvo alejada. Señorita Nikous, comenzó, con un tono formal y sin la calidez que alguna vez compartieron en esos tejados. Tuve la suerte de conocer a su equipo en la ciudad y ayudarlos. Entiendo sus responsabilidades hacia una causa mayor que usted misma, pero no debería dejar a su equipo solo al borde de la muerte. Se supone que usted es su líder de equipo, después de todo. ¿Y de qué sirve salvar el mundo si ni siquiera puedes ayudar a tus amigos mientras lo haces? Concluyó Jaune en voz baja. Los ojos de Pirra se abrieron un poco, pero Jaune no esperó una respuesta. Continuó saliendo del centro de comando. Y por una vez, se alegró de que los recuerdos de Lafteran acecharan en su cabeza, permitiéndole mantener la compostura. No te rompas. No la dejes entrar nunca más. Las voces, excepto la oxidada, le aconsejaron.